Jesús tuvo con sus discípulos casi 3 años y medio en esta tierra y les enseñó a confiar en Él, a confiar, les enseñó a encontrarse con el Espíritu Santo, a tener una relación personalmente con Él. Eso hizo Jesús. Y quiso también mostrarles y darle un ejemplo de cómo debían comportarse. Bienvenidos a esta lección que tiene como título Instruyendo a los discípulos, parte 1, repaso general. Ya número 7. Te invito a que oremos. Señor y Dios, queremos abrir tu palabra, que sea con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que podamos entender y comprender en Jesús. Amén. Mi apreciado, el versículo de memoria es importante, es clave. Luego Jesús llamó a la gente y sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La primera mitad de Marcos se dirige hacia quién es Jesús, sus poderosos milagros y enseñanzas, y la dirección de él. El Mesías ahora entra en un punto cuidadoso de narración. Jesús pregunta a sus discípulos también acerca de quién es Él. Todo esto vamos a descubrir en esta lección. ¿Quién es Jesús? Tomar la cruz de Cristo. ¿Qué significa tomar la cruz de Cristo? Vamos a estudiar este tema. Quédate y compartamos esta lección. Primer punto de esta lección, viendo claramente, vino Jesús y trajeron un ciego y logrando lo tocó. Entonces tomando la mano del ciego las afuera y lo tocó una vez, dice Marcos capítulo 22 y 30, lo tocó, no quedó bien sano, le pregunta: ¿estás viendo? Él dice: veo como unos árboles. Luego lo tocó otra vez. Pregunto, ¿será que Jesús no tenía el poder para hacerlo? No, Jesús estaba, dice aquí los comentarios, se opone que Jesús estaba constituyendo una parábola, una perico, estaba haciendo una escena, formando, pero Jesús tenía el poder y tiene el poder para sanar. Primero, milagro que Jesús le toca 2 veces a uno. Siempre una sola vez tocaba y quedaba sano. En Marcos capítulo 8, 27 al 30, Jesús saliendo, Jesús y sus discípulos para las aldeas de Cesarea y Filipo, y camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que son yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros profetas. Y Pedro le dice, ahora le pregunta a Jesús a ellos, entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen nada. Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién cree la gente que soy yo? Unos dijeron unos Elías, unos Juan el Bautista, otros los profetas, pero no tenían claro todavía exactamente el pueblo que quién era Jesús, que quién significaba Jesús para ellos o quién era Jesús. Ahora él le pregunta a los discípulos a ver si estaban claros y él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mi apreciado, es importante ver aquí que todo esto Jesús lo hacía, era para preguntarles a ellos si qué creían, si ya habían tenido un encuentro, si ya conocían a su maestro. Y él les dijo: mira, no digan nada, quédense callados. ¿Por qué? Porque ellos creían que el que iba a venir los iba a salvar del yugo romano y de todo eso, pero no era así. El costo del discipulado, siempre hay un costo, siempre el hecho de ser diferente, el hecho de marcar una diferencia como cristianos, eso tiene recompensa y también tiene un costo por ello. Muchas personas a veces tenemos que decidir o trabajar el sábado o elegir a Dios, y muchos eligen trabajar el sábado, pero yo te digo, no solo trabajar el sábado, sino te van a juzgar, van a perseguirte, serás perseguido, te van a asesinar, y todo eso por causa del Evangelio, por causa de creer en Dios. Como Marcos 8, 31 a 38 nos habla de todo esto, que hay un costo. Jesús iba a ser entregado, Jesús iba a ser crucificado, Jesús tenía, y los discípulos no entendían todo esto, pero el hecho de seguir a Cristo, el hecho de buscar y de ser diferente, como lo decía al principio, esto. Y ahora Pedro le dice: Señor, ¿cómo así que tú vas a ser crucificado? La palabra de Pedro no era de naturaleza que fuese de ayuda y sola para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. No estaba en armonía con el misterioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de anegación. Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo acerca de todo esto. Jesús debía morir, Jesús debía reivindicar el nombre de Dios, Jesús debía padecer. Pero Pedro le llama y le dice: Maestro, venga, ¿cómo así?
a convenirlo, decirle, y él le dice ya al final del texto, apártate de mí, Satanás. Eh, Vamos a pasar entonces a la lección de la montaña y la multitud. En Marcos capítulo 9 1 al 6 también les dijo, de cierto os digo que hay alguno de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que haya visto el reino de Dios viniendo en poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y se los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes y blancos y como la nieve, tanto a ningún lavador de la tierra lo puede hacer tan blanco. Y les apareció Elías y Moisés que hablaban de Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, que hablaban porque estaban espantados. Mira, la manifestación del poder de Dios. Aquí hubo una manifestación de Dios, del trono de Dios. Los discípulos tuvieron el privilegio de ver a Dios, tuvieron el placer de ver el poder de Dios, pero quedaron atónitos, quedaron nerviosos, quedaron y no sabían ni qué de decir. Solo lo único que dijeron, Señor, vamos a hacer tres ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabían qué hacer, tenían miedo. Pero entonces el maestro le dice, ahora Jesús le muestra esto. Jesús, el plan de Jesús fue mostrarle esto porque lo que iba a suceder, ¿qué iba a suceder? Jesús iba a morir en una cruz. Jesús debía padecer la muerte en una cruz y ellos tenían que sentir una esperanza, tenían que ver que Jesús era capaz, que era suficiente, poderoso, tanto para mostrarle, abrir el cielo y mostrarles el trono de Dios y él conversar con Elías y con Moisés y también tener el poder para resucitar de los muertos. Esa era una gasolina, una vitamina para ellos, ver el poder de Dios y ver que Jesús, Mesías, venía del cielo y que no era solo un hombre. También ahora aquí él pasa con el milagro de un hijo. El padre viene y le pide a Jesús que haga un milagro y Jesús hace el milagro. Pero el hombre le dijo, Señor, enséñame, por favor, enséñame a creer en ti, enséñame a mostrar, a aprender a confiar en ti. Y el Señor hace dos cosas. Primero, le enseña a su padre, le enseña a este hombre a confiar y a creer en Dios. Y segundo, sana a su hijo. Jesús tenía el poder para hacerlo. Dio una lección a este hombre. ¿Quién es el más grande? Ahora aquí siempre los discípulos fueron llamados uno por uno, los primeros discípulos, y eso significaba que el primero ni el segundo tenía el poder. Pensaban que Jesús lo iba a colocar como el primer ministro, como el vicepresidente, como el financiero. Ahí estaba Judas, estaban todo eso pensando que quién iba a ser el primero, que quién iba a ser el líder entre ellos, que quién iba a tener el mando sobre todo esto. Marcos capítulo 9, versículo 35-40. Pero por razones de tiempo, allí se los voy a dejar para que ustedes lo puedan leer. Y él les dijo, mira, el que quiera, los llamó y les dijo, mira, el que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo del otro, tiene que ser ese siervo. Mira, nosotros aquí también en nuestra actualidad, en la iglesia, en este mundo, siempre estamos pidiendo quizás por el primer lugar, por el que tiene el poder, pero el plan de Dios aquí no es el quien sea el primero, quien sea el líder, quien sea el que lleva el control de todo. No, hay que ayudar a los demás, ayudar a los necesitados y ser siervo, ser humilde. El plan de Dios a que seamos humildes, a que lavemos los pies a quien tenga que lavar los pies, a que ayudemos a quien tenga que nos ayudar, pero no que seamos superiores a nadie. Ninguno de nosotros somos superiores a nadie. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios y eso quiso darle a entender el Señor Jesús con todo ello. También las personas sanas en el infierno. ¿Cómo así que las personas sanas en el infierno? Jesús nos habla aquí también en este texto en Marcos capítulo 9, 42-50. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, cree en mí, mejor fuera que se pase una piedra de molino y en el cuello y le arrojase al mar. Así tu mano te fue esa ocasión de caer, córtala. Es mejor se estar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Y el Señor está queriendo mostrar, pregunto, ¿hay un infierno? Pregunto, ¿hay que cortarse la mano para ir al cielo? ¿Hay que sacarse el ojo para ir al cielo? ¿Qué es lo que es? O también está mostrando que no hagamos tropezar a las personas que son mis pequeños, a esas personas que están recién empezando en la iglesia. Necesitamos cuidar a esas personas, necesitamos estar en paz con ellas, necesitamos
ser parte y estar con ellos, cuidarlos en todo momento, porque ellos hacen parte. No existe un infierno. Aquí la lectura solo usa ese ejemplo, pero no hay un infierno. Mi apreciado, necesitamos no solo creer en lo que dice, sino confiar plenamente en todo lo que la Biblia dice y nos enseña. Por eso, por tal, tenemos que ser eh, cuidadosos con lo que decimos, porque eso hiere a las personas más vulnerables. Gracias por estar con nosotros. Te invito a que oremos. Cariñoso Dios, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos. Te pido que nos acompañes en este día y que tu presencia no se aparte de nosotros. En Jesús, amén. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios te bendiga.